Desde tiempos inmemoriales, siempre se ha sabido que los hombres cometen delitos violentos con más frecuencia que las mujeres. Pero cuando las mujeres deciden desviarse de las normas sociales y cometer delitos, el resultado final suele ser inaudito, y también lo es su reacción cuando se anuncian las consecuencias de sus actos. Acompáñeme en el vídeo de hoy para conocer las impactantes reacciones de 15 mujeres condenadas a cadena perpetua. Sandra Lane, sé lo que he hecho. No sé qué más decir. Inaudible. En abril de 2013, Sandra Lane, una mujer de 75 años residente en Detroit, se ahogó en lágrimas mientras el juez leía su sentencia por asesinato en segundo grado. ¿Por qué siguió disparando? Por el cargo de homicidio, asesinato en segundo grado, que cumpla entre 20 y 40 años en la prisión estatal de Michigan. Fue un espectáculo aterrador para las personas que asistieron a la audiencia, ya que la maestra de escuela jubilada recibió una sentencia de larga duración, lo que significa que potencialmente podría pasar el resto de su vida entre rejas. Sorprendentemente, la hija de Lane, Jennifer Hoffman, animó mientras se pronunciaba el veredicto. De hecho, durante el proceso judicial, Jennifer suplicó al juez que condenara a Sandra Lane a la pena máxima. Sandra Lane merece la pena máxima permitida. Por favor, no tenga piedad de ella. Y es que la víctima de los disparos erráticos de Lane fue Jonathan Hoffman, el hijo de 17 años de Jennifer Hoffman. En otras palabras, Sandra Lane fue condenada por matar a su propio nieto. Según los informes, Jonathan vivía con Sandra Lane desde 2011, después de que sus padres, Jennifer y Michael Hoffman, finalizaran su divorcio. Mientras hablaba ante el jurado, Lane explicó que estaba preocupada por el abuso de drogas de Jonathan y su elección de amigos. Y lo cierto es que Jonathan tenía un preocupante historial de consumo de drogas. En marzo de 2012, la policía recibió una llamada por disturbios domésticos, en la que estaban implicados Lane y Jonathan. Pero el incidente se trató como un leve desacuerdo entre dos miembros de la familia, y no se presentaron cargos. Ese mismo mes, Jonathan fue detenido y advertido por la policía por posesión de marihuana y parafernalia de drogas. Finalmente, el adolescente de 17 años fue condenado a 93 días de suspensión de la pena y a 12 meses de libertad condicional. Según el relato de Lane sobre el incidente, Jonathan se había enfurecido después de dar positivo por marihuana sintética, conocida popularmente como Kidzu o Spice. Cuando volvían del hospital, Lane afirmó que tuvo que parar el coche 3 veces para calmar a Jonathan. Sin embargo, cuando llegaron a casa, se produjo una acalorada discusión y en el apuro del momento, Lane disparó 10 veces a su propio nieto con una pistola. El abogado defensor Jerome Sabota dijo que Sandra Lane actuó temiendo por su seguridad. Tenía miedo. Mató a una persona a la que quería, a la que intentó salvar. No hay ganadores. No importa lo que le hagamos. En realidad, no importa. Vigílala. Está en su infierno. Obviamente, el jurado pensó lo contrario y le impuso a Lane quizá la peor condena posible que hubiera podido imaginar. Vonda Starr Smith era todo sonrisas e incluso encontró tiempo para abrazar a su abogado Gene Smith cuando llegó a la sala del tribunal antes de su sentencia en el Tribunal Penal del Condado de Greene en mayo de 2018. Pero en el momento en que el juez John F. Duggar Jr. leyó su veredicto, el semblante de Smith había cambiado mientras luchaba por secar el abundante flujo de lágrimas en sus ojos, y se puede entender por qué. El juez había declarado a Vonda Smith culpable de un cargo de asesinato en primer grado de Jessie Nicole Morrison, una mujer embarazada de 21 años a la que supuestamente mató en agosto de 2016. Como era de esperar, el jurado también declaró a Smith culpable del asesinato en segundo grado del hijo no nacido de Morrison. El abogado de Smith suplicó al jurado que diera a su cliente la pena más baja posible, argumentando que era inocente y que tenía un admirable historial de 28 años como empleada del Laughlin Memorial Hospital. Sin embargo, el juez Duggar se mostró convencido de que el castigo apropiado para Vonda Smith era la cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Nicole Morrison y una pena máxima de 25 años por el asesinato en segundo grado de su hijo nonato. Ambas penas se cumplirán simultáneamente. El móvil de este desgarrador asesinato no estaba exactamente claro, y pruebas sustanciales sugieren que podría haber participado un cómplice. Sin embargo, los fiscales creen firmemente que Smith fue el principal responsable del crimen. Antes de su muerte, Nicole Morrison salió brevemente con el hijo de Smith, con quien tuvo un hijo. Según los fiscales, Smith se había obsesionado con su nieto y quería estar en estrecho contacto con él. Las autoridades no destacaron si Morrison le negó el acceso para hacerlo.
Sin embargo, se cree que el 12 de agosto de 2016 se produjo un enfrentamiento entre ambas mujeres, durante el cual Smith hirió y finalmente asesinó a Morrison. El análisis forense de su cadáver demostró que Morrison sufrió varias fracturas de cráneo, contusiones y otras lesiones por objeto contundente al intentar luchar contra su atacante. Pero teniendo en cuenta que estaba embarazada en ese momento, era literalmente imposible luchar para escapar de un ataque tan violento. Roxana Sikorsky. Las lágrimas corrían libremente mientras el jurado intentaba llegar al fondo del caso de Roxana Sikorsky por agresión con intención de asesinato. La culpable lloró profusamente mientras su madre leía una declaración al juez. Deseamos el cierre de este asunto, pero también leemos la razón en su conclusión. Roxy fue engañada y utilizada por un adulto mayor. Esto ha sido probado en el tribunal. Sin embargo, nada beneficiará a esta niña enviándola a la cárcel. Tomó malas decisiones que la llevaron a esta condena. La escena fue aún más emotiva cuando el juez llamó a declarar a Roxana Sikorsky y a su abogado. Me gustaría pedir disculpas a mi familia por no haber sido la hija que deseaban que fuera, y prometo que mejoraré. A pesar de su apasionado alegato, el juez la condenó a entre 10 y 20 años de prisión. Y aunque los fiscales argumentaron que era una sentencia justa para Roxana Sikorsky, su madre cree que el jurado podría haber sido un poco más indulgente. Roxana tenía solo 15 años cuando, en octubre de 2014, su entonces novio, Michael Rivera, la instó a matar a sus padres y hermanos para evitar ser procesada por mantener relaciones sexuales ilegales con ella. En una conversación de texto, Rivera coaccionó a Roxana para que asesinara a su familia, diciéndole: «Cariño, aquí estoy, córtales el cuello rápidamente a los dos. Solo apuñala sus cuellos, nena, en la arteria». Según los informes, Roxana respondió con escepticismo, diciendo: «No puedo, no soy una psicópata». Tras las idas y venidas, Michael Rivera logró convencer a Roxana, y ella se armó de valor para llevar a cabo su malvado plan. Su intención era empezar por su hermano pequeño. Había planeado degolarlo con un cuchillo de filetear pescado, pero, afortunadamente para el pequeño, Roxana no pudo ejecutar su plan y el ruido de la refriega despertó a su hermana. Roxana Sikorsky huyó del lugar y los médicos pudieron salvar a su hermano. Sin embargo, el brazo largo de la ley nunca dejó de perseguir a Roxana y finalmente fue detenida en marzo de 2016. Diana Lovejoy. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad contra Diana Jean Lovejoy, el juez y todos los presentes en la sala se llevaron algo más de lo que esperaban ver. La acusada miró asombrosamente hacia su abogado, situado a su izquierda, como dando a entender que la sentencia era injusta. Encontramos además cierta la alegación de que Diana Jean Lovejoy actuó deliberadamente y con premeditación en el sentido del artículo 189 del Código Penal. Lo que ocurrió a continuación fue aún más chocante. Mientras se leía la parte final de su sentencia, Lovejoy pareció desmayarse antes de desplomarse a su derecha. Encontramos además verdadera la alegación de que Diana Jean Lovejoy estaba armada vicariamente con un arma de fuego en el sentido de la sección 1222 del Código Penal para un A, pues N1 declaró 11, 13, 17, firmado por persona. Corte inmediatamente para mostrar de 1.37 a 1.48 y muestre este texto en la pantalla. Para cometer asesinato, all derecha, vamos a tener que tomar un descanso. La sesión del curso se suspendió temporalmente y Lovejoy fue trasladada en silla de ruedas a un hospital cercano, donde fue atendida. Los problemas de Lovejoy comenzaron en septiembre de 2016, cuando al parecer confabuló con Weldon McDavid, un instructor de armas, para intentar matar a su marido, Greg Mulvihill. La pareja se encontraba en la última fase de un contencioso caso de divorcio y una amarga lucha por la custodia de su hijo de 3 años. Según los informes, el caso de divorcio había estado en curso desde 2014, pero se encontró una resolución en el verano de 2016, cuando la pareja acordó compartir la custodia de su hijo, y Lovejoy fue condenada a pagar a su exmarido $120,000. Pero, sin que Mulvihill ni el tribunal lo supieran, Lovejoy tenía otras ideas. Mintió a Weldon McDavid, que se había convertido en su amante, diciéndole que su exmarido la había agredido sexualmente a ella y a su hijo. Los fiscales creen que ella dio la orden a McDavid de asesinar a Mulvihill. Así, el 1 de septiembre de 2016, McDavid atrajo a Mulvihill a un oscuro sendero cerca de Carlsbad, en California, y le disparó con un arma de cañón largo. Afortunadamente, Greg Mulvihill sobrevivió al ataque y se hizo justicia, ya que Lovejoy fue condenado a 26 años de prisión. McDavid
por su parte, fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua. Tatiana Fusari, una madre de Michigan de 30 años, sacudió la cabeza con incredulidad y lloró profusamente. Su marido y cómplice en el asesinato de su hija de 10 meses, Seth Welch, se quedó con la boca abierta mientras él y su mujer se enteraban de su destino. La pareja fue declarada culpable de 2 cargos criminales por el juez del condado de Kent Paul Dennefeld el 15 de octubre de 2021. Estos cargos incluyen asesinato y abuso infantil en primer grado. Al comienzo del proceso, Fusari se declaró inocente de todos los cargos. Sin embargo, el juez le dio la opción de retirar la declaración y permitir que un jurado decidiera su destino, en lo que sería un juicio desgarrador. Según los fiscales, Fusari y Welch se negaron deliberadamente a alimentar a su bebé durante días, y al parecer, la niña solo engordó 1 kilo en los 10 meses que vivió en la tierra. Una autopsia autorizada por el tribunal confirmó que el bebé murió de desnutrición y deshidratación. Y los equipos de emergencia testificaron que cuando Welch llamó al 911 el 2 de agosto de 2018, el bebé ya llevaba muerto al menos 72 horas. Los rescatistas notaron con horror cómo sus mejillas y ojos se habían vuelto pálidos y hundidos. En su rostro, Fusari trató infructuosamente de desviar la culpa, alegando que fue víctima de abusos y violaciones en manos de Welch. «Saca el AK del armario y me dice que me ponga de rodillas y me pone la pistola en la cabeza», declaró durante el juicio. «Y en este momento no sé por qué está enfadado. No sé qué he podido hacer esta vez para que esté tan enfadado conmigo como para ponerme una pistola en la cabeza». El abogado de Fusari, Damián Nuncio, argumentó que este abuso constante la convirtió en una sombra de sí misma e incapaz de cuidar de su hijo como ella quería. Nuncio añadió además que el señor Welch amenazó con golpear y matar a su cliente. A pesar de las amenazas, Fusari afirmó que alimentaba y amamantaba al bebé. Sin embargo, la autopsia realizada por un médico forense del condado sugiere lo contrario. Teniendo en cuenta las pruebas que tenía ante sí, el juez Dennefeld condenó a Fusari a cadena perpetua por el cargo de asesinato en primer grado y a entre 15 y 30 años por el cargo de abuso de menores. El jurado también le ordenó pagar todas las multas y costas judiciales. Del mismo modo, Seth Welch fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mitchell Blair permanecía impasible e inmóvil junto a su abogado mientras solicitaba al juez una cadena perpetua sin libertad condicional en la sala del Tribunal del Condado de Wayne. Juez, la información que tengo ante mí es que usted quiere declararse culpable del cargo 2, el asesinato premeditado de Stony Blair. Sí, juez. Y cargo 3, el asesinato premeditado de Stephen Berry. Sí, juez. Bien, ¿me equivoco al decir que quiere declararse culpable de esos cargos? Sí, juez. De acuerdo. La horrible historia de Michelle Blair comenzó en agosto de 2002, cuando al volver a casa encontró a su hijo menor, Matthew, estimulándose con una muñeca. Cuando ella le preguntó por qué estaba realizando un acto tan asqueroso, él le confesó que su hermano mayor Stephen había estado abusando sexualmente de él. Víctima ella misma de agresiones sexuales, Michelle se enfureció y llamó inmediatamente a Stephen para interrogarle. Mientras lo interrogaba, perdió la calma y lo golpeó hasta matarlo. Para agravar el castigo, le echó agua caliente en las partes íntimas. Cuando confirmó que estaba muerto, empaquetó su cuerpo y lo metió en el congelador. 9 meses después, Michelle descubrió que su hija mayor, Stony, también abusaba de Matthew. Le dio el mismo trato que a Stephen, pero de otra manera. Michelle golpeó y mató de hambre a Stony hasta que murió. Luego, esta despiadada madre de 4 hijos metió el cuerpo de Stony en el mismo congelador donde había metido el cadáver de Stephen 9 meses antes. Todo esto lo hizo en mayo de 2013. Sin embargo, las autoridades no se enteraron hasta que Michelle fue desahuciada de su casa por no poder pagar el alquiler en 2015. Quizá lo más preocupante de Michelle Blair sea la actitud indiferente y la falta de remordimientos que mostró tras cometer el crimen. Durante el proceso judicial, culpó a los padres de los niños por no presentarse e insistió en que matarlos era lo correcto. De hecho, en una entrevista con True Crime Daily, reiteró que los volvería a matar si tuviera la oportunidad. Michelle: «Diablos, no. Entrevistador: «¿Y no siente remordimientos?» Michelle: «Por eso, le volvería a matar». Bunny Duarte se desbordó en lágrimas y arrepentimiento al pedir perdón al juez y a la familia de sus víctimas durante su sentencia en febrero de 2020. «En este momento, ni siquiera sé quién se va a dar cuenta de mis hijos o si alguna vez voy a ser capaz de abrazarlos de nuevo o consolarlos. Nadie tiene la culpa excepto yo.
Asumo mi responsabilidad. Duarte se apuntó finalmente a una vida entre rejas el 29 de marzo de 2018, cuando estrelló su Hyundai Sonata contra un Toyota Corolla, en el que viajaban 4 adolescentes cuando se detuvieron en un semáforo en rojo en la autopista de la costa del Pacífico y la calle Magnolia. El impacto provocó que el coche Toyota se estrellara contra un poste, incendiándose y matando a Dylan Mack, de 18 años, Brooke Hawley, de 17, y A.J. Rossi, de 17. El cuarto pasajero, Alexis Vargas, salió con vida del accidente, pero sufrió heridas y quemaduras muy graves. La tasa de alcoholemia de Duarte en el momento del accidente era del 9,3%, más del triple del límite legal. Tras escuchar largas declaraciones de los amigos y familiares de las víctimas, el juez del Tribunal Superior del Condado de Orange, Gary Peyer, la condenó a 45 años por los 3 cargos de asesinato en segundo grado de Dylan, Brooke y Rossi. El jurado también la declaró culpable de un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones corporales graves a Alexis Vargas, lo que le valió una condena adicional de 6 años. Duarte ofreció una sentida disculpa a la familia de las víctimas en su declaración ante el tribunal. He cambiado y estoy arrepentida y muy arrepentida de mis actos. No estaba en el estado mental y emocional adecuado. No pensé más allá en las consecuencias. Sé que ninguna de las palabras que diga pondrá fin a esta tragedia. Pido disculpas por esta decisión egoísta. Sin embargo, su aparentemente sincera disculpa no sirvió de mucho para consolar a las familias de las víctimas. Con sus acciones, nos ha encerrado en nuestra propia prisión. Estamos encarcelados, dijo al tribunal Renee Mack, madre de Renee Mack. Estamos en un infierno que usted no puede imaginar. Shelby Isaac. El peso de la sentencia dictada por el juez James Lamy fue demasiado para Shelby Isaac. Se vio a una mujer que parecía ser la abogada de Shelby, dándole palmaditas en la espalda en un intento de calmarla. Pero en cuanto escuchó la primera sentencia, la condenada sollozó y se derrumbó de dolor. De fondo, se oía a una mujer que se cree que era la madre de Shelby lamentándose. El juez no parecía molesto por sus payasadas. Sin embargo, mientras Shelby lloraba y se desplomaba en el suelo, él continuó leyendo la sentencia, mostrando muy poca emoción y preocupación por el drama en curso en la sala del tribunal, incluso mientras los trabajadores judiciales trataban de estabilizarla antes de llevarla al hospital. Cualquiera que hubiera presenciado esta emotiva sesión del tribunal habría sentido compasión por Shelby Isaac. Sin embargo, la gravedad de su delito sugiere que merece la condena de 30 años que le impusieron, y quizá incluso más. Todo empezó en enero de 2016, cuando Shelby disparó al copropietario de un negocio local de peluquería, Eddie Tate Jr., y a su novia embarazada, Edwina Thomas. La entonces joven de 18 años era clienta habitual del negocio. Sin embargo, al parecer, la relación comercial llegó a un punto de ruptura el 22 de enero de 2016, cuando ella intentó que le devolvieran el dinero de la extensión de pelo que había comprado anteriormente. Otra fuente afirmó que en realidad había intentado robar las extensiones de pelo de la tienda. Sea como fuere, los fiscales confirmaron que disparó tanto a Eddie como a su novia en el bloque 2100 de Westchester Circle. Eddie murió en el acto, pero Edwina fue trasladada de urgencia al hospital cuando finalmente se rindió. Tras el incidente, Shelby fue acusada y condenada por el asesinato en primer grado de Eddie y por homicidio imprudente de un feto. Una coacusada, Victoria C.A., también fue interrogada durante la investigación después de que se revelara que dio un aventón a Shelby Isaac mientras escapaba de la escena del crimen. Shayna Hubers mantuvo la cara seria mientras ofrecía una disculpa sin vida a su familia y a otras personas a las que pudo haber causado dolor tras la muerte de su novio Ryan Poston, al que disparó 6 veces en 2012. La fiscal principal, Michelle Snodgrass, se mostró muy enfadada con Hubers, sobre todo porque la joven de 21 años no ofreció en ningún momento del juicio una disculpa oficial a la familia de la víctima. En ningún momento, ni en ningún momento, has dicho que sientes haber metido 6 balas en el cuerpo de Ryan Poston. De hecho, lo que has dicho es que esperas por Dios que esté ardiendo en el infierno. No dijiste eso en llamadas telefónicas. Shayna Hubers fue juzgada 2 veces, y en ambas ocasiones fue declarada culpable de matar a Ryan Poston. Su caso fue recomendado para un nuevo juicio después de que un miembro del jurado que precedió sobre el primer juicio fue declarado culpable de un delito grave. Sin embargo, el juez Daniel Sala no vio ninguna razón para alterar el veredicto inicial de cadena perpetua, e incluso si lo hubiera hecho, la falta de remordimiento de Hubers le habría convencido de mantenerse firme.
Sus acciones de aquella noche fueron gravemente violentas y calculadas intencionadamente para causarle la muerte, dijo Sala. Hubers declaró al jurado que Poston abusaba a menudo de ella y también la presionaba para que realizara actos sexuales en él. Además, declaró que su incapacidad para llegar al orgasmo fue el punto de ruptura en su relación. Sin embargo, después de que los fiscales examinaran los mensajes de texto entre ellos y sus amigos, decidieron que Poston era inocente de esta acusación. El abogado defensor, David Eldridge, suplicó al jurado que condenara a su cliente a una pena mínima de 20 años porque era mentalmente joven. Pero, al parecer, el juez no vio ningún razonamiento detrás de este argumento y finalmente le impuso la pena máxima. Elizabeth Escalona. Se trata de Elizabeth Escalona, una criminal convicta que asesinó a sangre fría a su bebé de 2 años, llamado Jocelyn Cedillo. La célebre asesina de niños parecía impasible, mientras un agente judicial la conducía a un asiento designado en la sala del tribunal. Pero fue solo cuestión de tiempo que su rostro impasible adoptara otro aspecto. Elizabeth lloró desconsoladamente al ver las imágenes de los moratones que había infligido a Jocelyn. La visión de Elizabeth llorando, después de ver las fotos, dice todo lo que necesitas saber sobre las cosas bárbaras y despreciables que le hizo a su hija en las horas previas a su muerte, en septiembre de 2011. Durante el proceso judicial, Elizabeth se mostró bastante crítica con sus actos, e incluso se tachó a sí misma de monstruo. La golpeé, la pateé constantemente, y ella no se merecía eso, dijo Escalona. Solo un monstruo hace eso. Al dictar sentencia, si una condena de 99 años para Elizabeth Escalona, el juez Larry Michie admitió que había sido víctima de violencia sexual en el pasado, lo que posiblemente podría haber afectado a su estado mental. Sin embargo, subrayó claramente que aunque eso hubiera ocurrido, no justifica el hecho de que Elizabeth, una supuesta madre, maltratara a su propio hijo de la forma en que lo hizo. Dirigiéndose a Escalona en el tribunal, el fiscal del condado de Dallas, Aaron Price, dijo: «Usted golpeó salvajemente a su hijo hasta llevarlo al borde de la muerte. Elizabeth miente para ocultar el mal». Al parecer, Elizabeth perdió los nervios con Jocelyn después de que ésta se hiciera caca encima. Sus otros hijos recuerdan que atacó violentamente a Jocelyn, y la policía confirmó que golpeó al bebé con distintos objetos y le pegó las manos a una pared. Según los informes médicos, esta agresión causó a Jocelyn un traumatismo cerebral importante y varias lesiones físicas. Reaccionando a estas revelaciones, Elizabeth dijo: «No tengo comentarios y solo Dios puede juzgarme. Es todo lo que tengo que decir». Jodi Arias: «Creo firmemente que la muerte me traerá una paz y una libertad indescriptibles. Esa es mi creencia personal. Si muero hoy, seré libre y estaré en paz». Jordi Arias abrió el turno de palabra en un tribunal de Phoenix con un impactante discurso que sugería que deseaba una condena a muerte. Pero a los pocos minutos se retractó y afirmó que tenía que luchar por su vida. «Pero tuve que luchar por mi vida, como lo hice el 4 de junio de 2008, porque me doy cuenta de lo egoísta que sería para mí eludir la responsabilidad por este desastre que he creado». Arias había pedido un nuevo juicio tras ser condenada por matar a su exnovio. Dijo al jurado que se le había negado un juicio justo cuando el caso fue juzgado por primera vez en 2008. Pero al final, su petición de un nuevo juicio solo sirvió para que sus malvadas acciones volvieran a estar en el candelero. En junio de 2008, Arias asesinó brutalmente a Travis Alexander, de 30 años. Cuando se recuperó su cadáver del cuarto de baño de su casa de Arizona, los equipos de rescate se dieron cuenta de que había recibido un disparo en la cara, varias puñaladas y un corte en el cuello de oreja a oreja. Durante este nuevo juicio, un tribunal compuesto por 3 jueces consideró que se habían cometido errores significativos durante el primer juicio. Sin embargo, también encontraron pruebas sustanciales que confirmaban que Arias Jordi era responsable del asesinato. Arias admitió haber disparado y matado a Alexander, pero su abogado alegó que lo hizo en defensa propia. El jurado refutó esta afirmación, pero no pudo llegar a un consenso sobre si merecía o no la pena de muerte. Por lo tanto, Arias fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Se ordena que la acusada sea encarcelada en el departamento correccional por el resto de su vida natural, sin posibilidad de libertad condicional. «A día de hoy, no puedo creer que fuera capaz de hacer algo tan terrible», dijo Arias tras la sentencia. «Estoy verdaderamente asqueada y repugnada conmigo misma. Estoy horrorizado por lo que hice y desearía que hubiera alguna forma de retractarme». Eileen Wuornos: «Lamento que mis actos de autodefensa terminaran en la corte de esta manera,
pero asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Eran ellos, o yo lo siento, por todo el dolor que mis acciones han causado. Estoy preparado para morir si usted dice que es necesario. De esta declaración inicial se desprende que Aileen Wuornos es una criminal arrepentida, dispuesta a asumir toda la responsabilidad por haber cometido múltiples asesinatos. Mucho antes de aterrizar en los tribunales por asesinato, Wuornos había sido detenida varias veces por delitos menores, como robo a mano armada, robo de coches y cirugía de cheques. Llevaba una vida despreocupada y trabajaba principalmente como prostituta. Pero en algunos casos, algunos de sus clientes obtuvieron más de lo que esperaban. Entre 1989 y 1990, Wuornos Aileen asesinó al menos a 7 hombres. Wuornos afirmó que mató a todos estos hombres en defensa propia. Pero el jurado pensó lo contrario. Lo sentenció en el caso número 91-463 a muerte por el asesinato de Troy Burst. Caso número 91-304. Lo sentenció a muerte por el asesinato de Charles Humphreys. Caso número 91-112. Condado de Citrus. Caso número. De sentencio a muerte por el asesinato de David Spears. La violenta reacción de Wuornos ante este veredicto contrastó fuertemente con la tranquila, serena y tal vez sensata declaración que había hecho unos minutos antes. Se puso furiosa, atacando al juez y a todos los que tenía a la vista. Gracias y obviamente, voy a estar en el cielo, mientras que todos ustedes se pudren en el infierno. Luego, inmediatamente cortar, para mostrar 106 a 109. Wuornos, que su esposa e hijos sean violados. Wuornos, sé que me violaron, no eras más que un montón de cosas. Wuornos fue ejecutada en 2002 mediante inyección letal, y al igual que hizo tras el anuncio de su sentencia, tuvo unas palabras muy selectivas. Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que volveré como el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio. Como en la película, con gran nave nodriza y todo, volveré. Keandra Cook, de 19 años, y su madre se hicieron virales en 2018 por su reacción desmesurada en el Centro de Justicia S. James Foxman de Florida, después de que la adolescente recibiera una condena de 20 años por 3 cargos, entre ellos robo de coche, intento de robo de coche con arma mortal y delito grave de lesiones. Por eso voy a seguir adelante y declararlo culpable de los 3 cargos y condenarlo a 20 años en la prisión estatal, llorando. Al parecer, Cook utilizó una aplicación de citas para atraer a Emmanuel Purcell a South Daytona en marzo de 2017. Cuando Purcell llegó, la señorita Cook y su novio, Kendrick Bass, intentaron robarle el coche, y en esa lucha, Bass disparó e hirió gravemente a Purcell. Según los informes, Cook y su madre fueron informadas por su equipo de defensa de que podría eludir la pena de cárcel si aceptaba el acuerdo presentado por los fiscales tras alegar ante el tribunal que su abogado la había engañado. Amablemente, el juez Foxman le permitió aceptar un nuevo acuerdo. Durante su comparecencia ante el tribunal, Cook ofreció una disculpa sin reservas a la víctima y a su familia. Pido disculpas por mis actos a la familia de la víctima y a las víctimas. Como parte del acuerdo para la nueva declaración de culpabilidad, la pena de prisión de Cook se redujo a 10 años y medio. Creo que hay algo bueno en ti, y creo que tienes potencial, dijo el juez Foxman. No lo pierdas de vista. Camilla Gamet permaneció impasible y puso los ojos en blanco varias veces durante la sesión del tribunal que selló su destino como candidata a cadena perpetua en marzo de 2014. La joven de 31 años fue condenada por matar a su novio, Marcel Hill, con un objeto contundente en la primavera de 2012. Pero niega las acusaciones, afirmando que el fiscal había mentido durante la vista. Básicamente, en el juicio, la forma en que me retrataron, en su mayoría todo eran mentiras. Había un poco de verdad, pero sobre todo fui condenada por mentiras. El juez de circuito del condado de Jackson, John McBain, se enfureció por su respuesta apasionada, su lenguaje corporal grosero y el acto malvado que la metió en problemas en primer lugar. Camilla Gamet afirma que el incidente se produjo cuando confundió a Marcel Hill con un peligroso atacante tras despertarse con el ruido de cristales rompiéndose sobre su cabeza en una habitación a oscuras. Me asusté, estaba confusa porque no podía ver, dijo Gamet. Según su testimonio, agarró una lámpara de pie y la balanceó sin rumbo, golpeando al supuesto agresor desconocido al menos una vez. Durante este intercambio, Gamet dice que cayó al suelo y su mano agarró un cuchillo, que utilizó para golpear al agresor en el pecho unas 3 veces. Sin embargo, el jurado determinó el asesinato premeditado y la condenó a cadena perpetua.
Lo destripaste como a un pez en ese apartamento. Fuiste implacable. Apuñalaste, 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 hasta que murió. Estoy de acuerdo con la familia. Espero que mueras en prisión también. ¿Sabes? Si este fuera un estado con pena de muerte, te estarían sentando en la silla. Erica May Butts y Shanita Latrice Cunningham. Erica May Butts y Shanita Latrice Cunningham produjeron posiblemente la reacción más dramática ante una condena a cadena perpetua en un tribunal de Charleston. Las dos mujeres de Carolina del Sur gemían a gritos e hiperventilaban mientras se desplomaban en el suelo. La madre de Erica también estaba visiblemente traumatizada por la sentencia. Gritaba a su hija que se levantara y lloraba desconsoladamente, lo que llevó al personal del tribunal a sacarla de la sala. Cualquiera que las hubiera visto se habría compadecido de ellas y tal vez habría pedido que se redujera su condena. Pero cuando se considera el peso de su crimen, no se puede evitar estar de acuerdo en que posiblemente deberían haber recibido la pena de muerte. En 2009, Serenity Richardson, una niña de 3 años, visitó la casa de la pareja de lesbianas, donde debía permanecer al menos 2 semanas. Como madrina de Serenity, Erica era un miembro cercano de la familia Richardson. Estuvo presente en el hospital cuando nació la niña. Sin embargo, no parecía importarle demasiado cuando ella y su amante golpearon a Serenity hasta matarla con un cinturón y perchas de plástico, simplemente porque había tenido un accidente con el orinal. Es casi imposible describir con palabras lo que estas mujeres hicieron a esa pobre niña, dijo Elizabeth Gordon, procuradora adjunta del condado de Charleston. En un giro sorprendente, Erica dijo al tribunal que era responsable de algunas cosas, pero no de la muerte de la niña. Mientras tanto, el abogado de Shanita presentó un argumento similar, alegando que Erica era una compañera agresiva que exigía el control. La juez de circuito Deadra Richardson no estaba de humor para entretenerse con su descarado intercambio de culpas. Ignorar lo que deben haber sido sonidos insoportables que provenían de esa niña es más que desconcertante para este tribunal, dijo la juez Deadra Richardson. Por ello, el tribunal considera apropiado que cada uno de ellos sea condenado al Departamento Correccional del Estado de por vida. Con estas palabras, selló su destino y desencadenó posiblemente la reacción más enigmática a una sentencia de cadena perpetua que jamás hayamos visto en un tribunal. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos interesantes como este.